Bueno, el día de hoy vamos a ver otra técnica de integración. ¿Se acuerdan cuál fue la que vimos la clase anterior? El cambio de variable. Cambio de variable. Muy bien, gracias. El día de hoy vamos a ver integración por partes. Para realizar esta técnica solo necesitamos una fórmula. Antes de eso vamos a entender de dónde sale esa fórmula. Cuando nosotros necesitamos derivar un producto de funciones, ¿cómo lo realizamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula para derivar un producto de funciones? No, maestra. Creo que es U por derivada de V y es por V por derivada de U. Más. Por B. Exactamente. Cuando tenemos un producto de funciones y nosotros lo vamos a derivar, nos van a quedar dos términos. Es la primera por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Eso es cuando derivamos un producto de funciones. Vamos a suponer que ya derivé y ahora yo me quiero regresar. Estoy en el curso de cálculo integral, entonces me interesa saber cómo es que se integra. Entonces, así como derivé esto, ahora lo integro. Ahora lo integro con respecto a x. Aquí se me acabó el espacio. Y entonces, si integro de un lado, lo tengo que hacer del otro lado también para no alterar esta ecuación. Entonces, integramos de un lado, integramos del otro. Como la derivada y la integral son operaciones inversas, entonces cuando yo integro una derivada, lo que voy a obtener es la función original, es decir, el producto de f por g. ¿Y qué nos dicen las propiedades de la integral? Cuando yo tengo la integral de una suma de términos, ¿qué es lo que hacemos? La separamos. La separamos en dos integrales, ¿verdad? Entonces, si ahí tengo yo, gracias, tengo una integral de dos términos, entonces la separo y voy a tener la integral de f por la derivada de g. Y esto es con respecto a x. Más, y acá voy a tener una segunda integral, que sería la integral de g por la derivada de f. Y también es con respecto a x. De estos tres términos yo voy a despejar uno. Vamos a despejar este que está de este lado. Y entonces me quedaría que la integral de f por la derivada de g con respecto a x sería igual a, del otro lado tengo el producto de f por g. Y este término, pues del otro lado me quedaría como menos la integral de g por la derivada de f. Ahí nosotros ya tenemos la fórmula de integración por partes, aunque de esa manera pues no está tan sencillo de recordarlo, así que vamos a cambiar la nomenclatura a utilizar. Entonces, en lugar de escribir f y g, podemos escribirlo como u y v. Entonces, vamos a decir que a la función f, ahora yo le llamo u,
Y entonces cuando tengo la derivada de f, eso significa que tengo la derivada de u. A la función g le llamamos v. Y entonces cuando yo tengo la derivada de g, a lo que me estoy refiriendo es a la derivada de v. Entonces tengo aquí ya la nueva notación, entonces cambiaría y ahora voy a tener la integral de f, que es a lo que llame u, la derivada de g, que es a lo que llamamos dv, y la integral de eso debe ser igual al producto de f por g, es decir, u por v, menos la integral de g, que es a lo que llamamos v, por la derivada de f. Esta es la fórmula de integración por partes que vamos a utilizar. En realidad son la misma, lo único que cambia es la nomenclatura, pero es más fácil de recordar la segunda. ¿Preguntas hasta aquí? Gracias. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente. Vamos a resolver esta integral aplicando la fórmula de integración por partes. Lo que acabamos de ver es la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Pues aplico nada más la fórmula, solo necesito saber cuál es u y cuál es v. Entonces parto de la integral del producto de u por dv. Entonces necesito que esa integral esté representada como un producto. Si aquí tengo un cociente, pues nada más la voy a reescribir antes de comenzar a aplicar la fórmula. Entonces aquí voy a tener, esto será igual a la integral de x, y esa raíz que teníamos en el denominador, ahora la vamos a escribir como x más 1 a la menos 1 medio. Lo integramos con respecto de x. Les he puesto otra vez una serie de pasos para que sea un poco más fácil de recordar el procedimiento. El primer paso consiste en identificar u y dv. ¿Qué vamos a tomar como u? Utilizamos la regla empírica y late. Eso significa que para escoger u tienen preferencia las funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas? Pues las inversas de las trigonométricas, es decir, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etcétera, etcétera. Entonces buscamos funciones inversas, no hay. Buscamos funciones logarítmicas, no hay. Buscamos funciones algebraicas, sí hay funciones algebraicas. Entonces tomamos como la función algebraica. O pequeño detalle, tenemos dos funciones. El producto es x por x más 1 a la menos 1 medio. Entonces, como las dos son algebraicas, tienen la misma preferencia para ser elegidas como u. Entonces, si no nos funciona la regla y late, nos vamos a al segundo criterio, que sería db generalmente es la expresión más compleja. Entonces, entre x y x más 1 a la menos 1 medio, ¿cuál es la más compleja? Pues la que está dentro de la raíz. Entonces, eso es lo que vamos a tomar como db. Entonces, primer paso, elegir u y elegir db. Ya dijimos que db es x más 1 a la menos 1 medio. El dx siempre va a formar parte del db. Aquí está. Entonces, si esto es db, lo que nos queda es u, que sería x. Cuando nosotros hacemos integración por partes, aquí no hay cambio de variable, al menos no en este paso. Entonces, cualquier término que está en la integral pertenece a u o pertenece a db. No debemos dejar pasar ninguno. Entonces, ya tenemos u y tenemos db. El siguiente paso sería derivar u e integrar db. Necesitamos los cuatro términos. U de b, u de u y v
y dB. Entonces necesitamos los 4, por lo tanto, para obtener du, lo que hacemos es derivar, y para obtener v, lo que hacemos es integrar. Entonces, si eso es u, el du sería simplemente dx. Y si eso es dv, entonces hay que integrar eso para encontrar v. La integral de eso, pues haciendo una sustitución u, sería x más 1 a la menos un medio más 1, pues me queda un medio positivo sobre un medio que ya simplificado, pues me va a dar 2 veces raíz de x más 1. Entonces ya tenemos los 4 términos que necesitamos para sustituir en la integral. Ahora sí, realizamos la sustitución. Me dice que el producto de u por dv es igual a u por v, o sea, este por este. Entonces me va a quedar ahí 2x por x más 1 a la 1 medio. Menos la integral de v por du. Ahora es v por du. Entonces voy a tener 2 veces x más 1 a la 1 medio por dx. La integral que me quedó ya es muy sencilla. Entonces ya derivé e integré de b, apliqué la fórmula. Ahora sí, ya nada más me queda resolver la integral generada. Nos va a quedar 2 veces x por x más 1 a la 1 medio menos 2 veces, sacamos la constante y me quedaría solamente la integral de x más 1 a la 1 medio. El resultado de eso va a ser x más 1 a la 1 medio más 1. Me queda a la 3 medios sobre 3 medios, o lo que es lo mismo, por 2 tercios. Y pues ya simplificando de una vez, me quedaría aquí 4 tercios. Y como ya está todo integrado, ya no necesito simplificar, pues ya nada más incluimos la constante de integración. Y ese sería el resultado de este ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Maestra, Sí. ¿podría volver a explicar el ejercicio otra vez, por favor? ¿Desde dónde? ¿O en qué parte te perdí? En donde estaba sacando U. ¿Aquí? Ajá. Ah, es que para sacar, si ya tienes db, para sacar v hay que integrar. Entonces ya nada más hay que integrar esto. Ahí me brinqué pasos, pero en realidad lo que hice fue una sustitución, ¿no? Donde tomé como u x más 1. La derivada de u es simplemente de x. Entonces cuando yo tengo la integral de x más 1 a la 1 medio con respecto de x, si yo lo reescribo, tendría x más 1, que es lo que tomé como u a la 1 medio, de x es simplemente de u. La integral de eso sería u a la 3 medios. Dice, allí tenía a la menos 1 medio, perdón. Ahora vamos integrando esto de aquí. Aquí está la menos 1 medio, a la menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio más 1 me queda a la 1 medio. Sobre 1 medio, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por 2. Esa sería la solución. Y como yo tenía u, entonces u es x más 1. X más 1 a la 1 medio. Por eso la integral de Ok, gracias. 2x más 1 a la 1 medio. ¿Preguntas o ya me paso con el siguiente? Maestra,
Maestra, disculpe. No te escuché bien. Sí, por ejemplo, ¿sí me escucha, maestra? Sí, sí te escucho. Sí. En el 2x es porque multiplicó la u que es igual a x, ¿verdad? En el principio. Cuando dice 2x, ¿Está? sí hay. Sí, Ujú. porque es el producto de este término por este de acá. Ok, maestra. Gracias. De nada. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos ahora la integral de x cúbica por el logaritmo natural de x y se integra con respecto a x. La fórmula con la cual vamos a integrar es la misma, otra vez es la integral de u por dv es igual al producto de u por v menos la integral de v por du. Nuevamente, el primer paso consiste en identificar u y dv. ¿Qué tomarían como u y qué tomarían como dv? Como v logaritmo. Como v logaritmo por Mi 1 sería logaritmo. u sería logaritmo. Si nos vamos a las reglas, la preferencia para hacer u es inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Ahí se me pasó una S. Entonces, tenemos funciones inversas. No. No hay inversas. Logarítmicas. Sí. Sí hay logarítmicas. Entonces, la función logarítmica es la que vamos a tomar como u. Entonces, tomamos como u el logaritmo porque tiene preferencia, según la regla ILAT. Entonces, como u sería el logaritmo natural de x. Y como db, entonces tomaríamos todo lo demás, porque lo que no está en u debe estar en db. Entonces, como db sería x cúbica de x. Siguiente paso, pues encontrar u y db derivando e integrando. Si eso es u, entonces la derivada de u sería 1 sobre x por dx. Y si eso es db, entonces v es la integral de eso, que sería x cuarta sobre 4. Ya tenemos esos cuatro términos, entonces ahora sí, aplicamos la fórmula. La integral de u por dv es igual a el producto de u por v, entonces sería logaritmo por x cuarta sobre 4. Para evitar confusiones, todo lo que no pertenezca al argumento del logaritmo lo dejamos del lado izquierdo. Menos la integral de v por du, en este caso es v por du. Entonces tendríamos de x cuarta sobre 4 por du. Aplicamos la fórmula, pues hay que resolver la integral. Antes de comenzar a resolver, pues hay que simplificarla. Entonces aquí nos quedaría que esto es igual a x cuarta sobre 4 por el logaritmo natural de x menos el 4, como es una constante, lo vamos a sacar. Un cuarto de la integral y me queda simplemente x cuarta entre x, o sea, x cúbica. Y pues ya la integral que me queda es muy sencillita. Esta parte pues nada más la voy copiando ya que a esta no se le modifica nada.
Y acá me quedaría menos 1/4 de. La integral de x cúbica pues va a ser x² sobre 4 más la constante. Para ya no reescribir todo, pues nada más simplificamos. Y en el denominador nos quedaría 4 por 4, 16. Esta sería la respuesta de este ejercicio. ¿Tienen preguntas con este ejemplo? Maestra, Sí. ¿por qué fue x cúbica? O sea, la integral de x cúbica. Tengo aquí x cúbica y logaritmo. Una parte la tomo como u y la otra la tomo como db. Entonces, como u me quedó logaritmo y como db la x cúbica. Entonces, hay que No, sí, maestra. Perdón, es en la parte donde dice menos 1/4 integral de x cúbica de x. menos 1/4. Ahí. Esta. Ah, este 1/4 pues es el que está aquí. Nada más el 4 lo saqué de la integral. Y entonces luego me queda un x² en el numerador y un x a la 1 en el denominador. Cuando ya la simplifico, tengo x² entre x, me queda nada más x cúbica. Ah, entonces ahí, por ejemplo, se dividen y por eso se resta y queda x cúbica. Sí, exacto. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Entonces nos pasamos al siguiente. No, maestra. Gracias. Vamos a resolver ahora la integral de x² por coseno de x. Aplicamos la misma fórmula, por lo tanto el primer paso, identificar u y db. ¿Qué tomamos como u y qué tomamos como db? A u como coseno de x y a dv como x². Como x², u como coseno de x. Vamos a revisar. La regla de late me dice que debo escoger como u una inversa, no tengo. Una logarítmica, no tengo. Una algebraica, sí tengo algebraica. Esto es el producto de una función algebraica por una trigonométrica, y entre las algebraicas y las trigonométricas, preferentemente las algebraicas. Entonces, como u vamos a tomar x². Y como db, entonces todo lo que nos queda es coseno de x de x. Entonces hay que guiarnos primero para escoger u. Si no podemos escoger u, entonces sí, escogemos db. Primero hay que buscar u. Entonces ya tenemos u, ahora hay que buscar du. Y du sería pues la derivada de x², que es 2x de x. Y entonces si eso es db, v será la integral de coseno seno de x. Entonces con esos 4 ya podemos aplicar la fórmula. La integral de v por de u por dv sería igual a el producto de u por v, o sea, x² seno de x, menos la integral de v por du. O sea, la integral de seno por 2x de x. Por convención, todo lo que no sea parte de la función trigonométrica se va a escribir del lado izquierdo. Entonces sería 2x seno de x y se integra con respecto a x. Ya resolvimos, ya aplicamos la fórmula, nos queda resolver la integral generada. Pues resulta que esta nueva integral se debe resolver también por partes. Así como podemos hacer una doble sustitución, también podemos aplicar la integración por partes 2 veces. Entonces aquí tendríamos, bueno, el 2 lo vamos a sacar, es una constante y nos va a quedar 2 veces la integral de x por el seno de x. Entonces nuevamente hay que hacer la selección de u y de d. Repetimos y buscamos otra vez u y db. Las reglas son las mismas. Nuevamente hay que buscar u
Inversas no hay, logarítmicas tampoco, algebraicas sí. Esa X que nos queda es una función algebraica, entonces tomamos esa como U y lo que nos queda como dB. Seno de X de X. Ya tenemos U, entonces de U sería la derivada de X, simplemente. Si eso es de B, entonces V es la integral de seno. Y la integral de seno es menos coseno de X. Entonces, esa integral que teníamos acá, bueno, la primera parte nada más la copiamos, esa no le hemos modificado nada. Entonces, sería igual a X cuadrada por el seno de X menos 2 veces la integral, que ahora como vamos a hacer, vamos a integrar por partes, pues la cambiamos por la fórmula. Sería U por V nuevamente. Entonces tenemos este por este, entonces aquí nos queda menos X por coseno de X. Menos la integral, otra vez la integral de V por DU. Entonces nos quedaría por menos coseno de X de X. Resolvemos la integral generada, eso sí ya se puede. Aquí nos va a quedar X cuadrada por el seno de X. Tengo aquí menos por menos, me va a quedar más 2 veces X por coseno de X. Y aquí voy a tener menos por menos, me va a dar más. Y por el menos 2 de acá, menos 2. Menos 2 veces la integral de coseno es el seno de X. Y como hasta ahí ya está integrado, entonces ahora sí, la constante de integración. Esa sería la solución de este ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, No. una pregunta. Sí. ¿Por qué se tuvo que volver a sacar U y Ah. DB? Porque ahora me queda la integral de X por seno de X. Por sustitución o cambio de variable no la puedo realizar. Entonces, como no puedo usar esa, tengo que volver a integrar por partes. Entonces, en esta integral que tengo, vuelvo a hacer integración por partes. Ah, ok, maestra. Gracias. De nada. Maestra, disculpe, ¿me puede repetir por qué se saca U de U? Es que se me trabó en lo Ah, que le dijo mi compañera. sí. Porque en esta nueva integral que me quedó, como no puedo hacer sustitución, no se va a eliminar nada en realidad, lo pueden intentar si gustan. No se va a eliminar nada, entonces la tengo que resolver otra vez integrando por partes. Entonces, nuevamente debo aplicar el procedimiento, todo, de sacar U, de B y todo. Entonces, esta nueva integral se vuelve a resolver por partes. Entonces, por eso acá saco nuevamente U y DB, pero solamente para este integrando. Gracias, maestra. De nada. Supongamos que ahora yo quiero resolver la integral de X cuarta coseno de X de X. ¿Qué se imaginan que va a pasar? Que vamos a tener que integrar por partes 3 veces. En realidad serían 4, porque aquí teníamos, por ejemplo, un X cuadrada y lo hicimos una vez y nos quedó un X. Lo volvimos a hacer y ya desapareció la X. Entonces aquí tenemos un X cuarta, si lo aplicamos una vez nos va a dar un X cúbica, lo volvemos a aplicar, nos va a dar un X cuadrada, lo volvemos a aplicar y así hasta que desaparezca la X. Entonces, para ese tipo de ejercicios en los cuales yo sé que voy a estar haciendo integración por partes varias veces, puedo aplicar una técnica para ahorrarnos pasos.
Esa técnica se conoce como método tabular. Voy a ponerlo hasta acá abajo. Voy a ponerlo aquí abajo. Método tabular. ¿En qué consiste el método tabular? Bueno, el primer paso es elegir U y DB, puesto que es el mismo método, solo me estoy ahorrando pasos. Entonces, lo primero, elegir U y DB. Entonces, los criterios son los mismos, vuelvo a seguir la regla y late, si no puedo escoger U, entonces escojo DB, la regla es la misma. Entonces, elegimos como U. Vamos a realizar este ejemplo para que veamos la comparación. Elegimos como U x cuadrada y como DB lo que nos quedó. Coseno de x. ¿Qué hacíamos con el U y qué hacíamos con el DB? El U se deriva y el dB se integra. Gracias. Entonces vamos a hacer lo mismo. El U se deriva. Y el DB, perdón, lo vamos a integrar. ¿Cuántas veces? Pues vamos a derivar el U hasta que se haga 0. Si mi U no se puede hacer 0 derivándolo, entonces este método no lo puedo aplicar. Entonces derivo la primera vez y tengo 2x, vuelvo a derivar, obtengo un 2, vuelvo a derivar y obtengo un 0. Ahí termina esa parte. ¿Cuántas veces voy a integrar? Pues tantas veces como haya derivado U. La integral de coseno, seno de x. La integral de seno de x menos coseno de x. La integral de menos coseno menos seno de x. Y hasta ahí termino. Debemos derivar e integrar la misma cantidad. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Trazar diagonales del primer elemento al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto y así tantas veces como lo necesite. Sobre esas diagonales voy a poner un signo, empezando siempre con el signo positivo y después voy alternando. El primero siempre es positivo, entonces sigo más, menos, más, menos, más, menos y así hasta que termine. Eso quiere decir que entonces esta integral que tengo aquí, vamos a copiarla, espacio acá. La integral de x cuadrada por coseno de x es igual a, ahora voy a multiplicar lo que aparece en cada diagonal, x cuadrada por más por seno, eso me va a dar x cuadrada por seno de x. ¿Qué aparece en la siguiente diagonal? Ahora voy a multiplicar 2x por menos coseno. Tengo menos por menos, ahí me va a quedar un más 2x coseno de x. Y por último, lo que tengo en la tercera diagonal, que es 2 por más por menos seno. Ahí tengo más por menos, entonces ese ya me va a quedar negativo. Menos 2 veces seno de x, y ya se me acabaron las diagonales, eso significa que terminé de integrar, entonces tengo más c. ¿Me queda lo mismo? Sí, sí me queda lo mismo, porque en realidad es el mismo método. Esta es solamente una forma de ahorrar pasos. Maestra, ¿y cualquiera de las dos formas las podemos utilizar para realizar los ejercicios? Sí, sí, cualquiera de las dos. Solo tengan mucho cuidado porque el método tabular no siempre se puede usar. Lo puedo usar cuando tengo, por ejemplo, un coseno quinto por seno de x, un coseno cuarto, un x cuarta por e a la x. ¿Cuándo lo puedo usar?
Cuando tengo un u que puedo derivar hasta que se haga 0 y tengo un db que puedo integrar infinitamente para poder integrarlo tantas veces como necesite. ¿Qué funciones puedo integrar indefinidamente? Pues seno, coseno o un e a la x. Sí, maestra, gracias. De nada. Y pues ya nada más para continuar, si yo tengo, si yo quiero resolver la integral de x cuarta por coseno de x, pues utilizo el método que sea más rápido. Vamos a borrar esto. La integral de x cuarta por coseno de x por dx. Si lo realizamos por el método tabular, solo hay que elegir u y db. U y db. Como u tomamos la x cuarta y como db, coseno de x. Derivamos hasta que se haga 0. Cuatro x cúbica, 12x cuadrada, 24x, 24 y 0. Hasta ahí terminamos. Ahora hay que integrar el otro. Uno lo derivamos y el otro lo integramos. La integral de coseno, seno de x, la integral de seno, menos coseno de x, la integral de menos coseno de x es menos seno, la integral es coseno y seno de x. Y hasta ahí terminamos. Trazamos las diagonales. El primero al segundo, segundo tercero, tercero cuarto, cuarto quinto, quinto sexto. Me va a dar 6 términos el resultado de esta integral. Empezamos con más, menos y más. Y ahora sí, el resultado de eso es el producto de lo que aparece en todas las diagonales. En la primera tengo más por más por más. Da positivo x cuarta por seno de x. En la segunda diagonal tengo menos por menos, entonces me va a dar más 4x cúbica por el coseno de x. En el tercer término tengo más por menos, me va a dar negativo, menos 12x cuadrada por seno de x. Para el cuarto me da más por menos por más, me va a dar negativo. Entonces ahí voy a tener menos 24x por coseno de x. Y en el último todos son positivos, entonces me va a dar más 24 seno de x. Se acabaron las diagonales, significa que terminé de integrar. Entonces eso sería más la constante de integración. Es un método más rápido, solo tengan cuidado, no siempre se puede aplicar. ¿Preguntas? Dijo que solo se puede aplicar si nuestro db se puede derivar infinitamente, ¿verdad? Digo, integrar. Integrar indefinidamente y el u se puede derivar hasta que se haga 0. Ok, gracias. De nada. Nos alcanza el tiempo, nos pasamos ahora sí al último ejemplo. Vamos a resolver la integral de la secante cúbica por dx. ¿Qué tomaríamos como u y qué tomaríamos como db? En esta no es tan fácil visualizarlo, pareciera que solo tenemos una función que es secante cúbica, pero el db puede ser simplemente el dx. En este caso lo vamos a separar, no vamos a tomar nada más el dx, vamos a tomar otra función. La secante cúbica
la podríamos tomar como secante de x por secante cuadrado. Es un producto de funciones. Entonces, cuando tenemos eso, buscamos u y buscamos db. Si nos vamos a la regla U, inversas logarítmicas algebraicas trigonométricas, ambas funciones son trigonométricas. Entonces, ¿qué tomaremos como db? Pues la más compleja. Entonces, en este caso vamos a tomar como db la secante cuadrada de x, y como el de x siempre debe formar parte del db, ahí lo incluimos. Y como u nos quedaría solamente secante de x. Si ese es u, entonces du sería la derivada de la secante. ¿Cuál es la derivada de secante? ¿Tienes formulario a la mano? Secante de B por tangente de B. Muy bien, gracias. Secante por tangente. Secante es fácil. Bueno, secante por tangente. Y ahora, si db es secante cuadrada, entonces v sería la integral de eso. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrada? Tangente. Tangente de x. Muy bien. Entonces ya tengo los 4 términos para realizar la sustitución. Entonces aquí tengo la integral de u de b es igual a u por v menos la integral de v por du. No se me olvidó anotar la fórmula, pero ahí la ponemos. Entonces aquí me va a quedar u por v, secante por tangente. Menos la integral de v por du. Tangente por secante por tangente. Voy a dejar una tangente cuadrada por secante de x por dx. Inclusive, vamos a actualizar mi teléfono, mi computadora. No, ya está. Entonces me queda la integral de tangente cuadrada por secante. Para poder resolver eso, voy a utilizar fórmulas de algunas identidades. ¿Tienen ahí a la mano la de la tangente cuadrada? No, maestra. Entonces vamos a copiarlo. Aquí me queda secante de x por tangente de x menos la integral de tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de x menos 1. Si cambiamos la tangente cuadrada, acá tendríamos secante de x por dx. Entonces aquí tengo dos términos, por lo tanto cada uno lo debo multiplicar por la secante y lo voy a separar en dos integrales. Entonces aquí voy a tener otra vez secante por tangente, ahí sí ya no le muevo nada, ya está resuelto. Y aquí voy a tener secante cuadrada por secante menos la integral de secante cúbica de x. Y luego tengo menos 1 por secante, me da menos secante. Y por este menos, más la integral de secante de x por dx. Esta sí se puede resolver. La otra ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Tengo aquí
secante de X por tangente de X más la integral de la secante. Esa es una fórmula directa. La integral de secante es logaritmo natural de secante de X más tangente de X. Y me queda otra vez menos la integral de la secante cúbica de X por dx. ¿Y cuál es la integral que yo quería resolver? La integral de la secante cúbica de X por dx. ¿Y ahora qué hacemos si llegamos a la misma integral que yo quería resolver? ¿Qué pasa cuando yo tengo X es igual a 3 veces, a 36 menos X? ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando tenemos cantidades que sí conocemos y cantidades que no conocemos. Se despeja X. Se despeja X, ¿verdad? Dejamos de un lado lo que no conocemos y del otro lado lo que sí para despejar. Lo mismo vamos a hacer aquí. Como lo que queremos resolver es la integral de la secante cúbica, entonces la vamos a pasar para acá. Y entonces si aquí tenía menos, acá voy a tener más. Y entonces una que ya tenía y otra que pasé, ahora tendría 2 veces la integral de la secante cúbica de X por dx. Y eso va a ser igual a secante de X por tangente de X más el logaritmo natural de la secante de X más la tangente de X. Y como ahora sí, ya no tengo ninguna integral por resolver del lado derecho, aquí ya aparece la constante de integración. Solo que esto no es igual a lo que yo quería resolver. Aquí tengo 2 veces la integral, pues entonces, ¿qué hago? Nada más despejar. Pues ahí tenía 2, lo pasamos dividiendo y ese sería el resultado. La integral de la secante cúbica es un medio de secante por tangente más un medio de logaritmo natural de secante más tangente. Y es así, ya sería la solución del ejercicio. ¿Preguntas con este ejercicio? Maestra, ¿de dónde sacó el 2? Ya al final. Porque tenía esta menos integral, la paso del lado izquierdo y entonces si quiere negativa, acá pasa sumando y tenía una más la que pasé, me quedan 2. Entonces, Maestra, me quedaría un 2 que despejé. Si el 2 está multiplicando, lo paso dividiendo. Gracias, maestra. De nada. ¿Sí? ¿Quién más? yo. La B no sería tangente cuadrado de X o se le olvidó nada más poner el cuadrado. La V. Ajá, No, esta sí es la derivada de la tangente secante cuadrada, por lo tanto la integral de secante cuadrada es tangente. ok.